En el vídeo de hoy quiero contaros una historia que inevitablemente ha dado lugar a un encendido debate. Se trata de una historia de vida y de muerte. Es la historia de Noelia Castillo. ¿Quién es Noelia Castillo? Es una joven de 25 años originaria de Barcelona, España. Noelia ha decidido morir, ha elegido la eutanasia. Se pondrá el vestido más bonito que tiene, se maquillará y después se quedará dormida para siempre. A esta decisión que Noelia ha tomado con firmeza y con una conciencia abrumadora, la familia se ha opuesto. Por encima de todos se opuso el padre de Noelia, quien pidió ayuda a una organización de abogados cristianos, pero sus intentos solo sirvieron para dilatar los tiempos. El tribunal le dio la razón a la joven a las 6 de la tarde del 26 de marzo de 2026. Recibió una inyección letal. Pero, ¿por qué Noelia Castillo llegó a esa decisión? Que la empujó a un gesto tan extremo, fuerte y determinado. Noelia es, o mejor dicho, era parapléjica. Su condición no fue así desde el nacimiento, ni mucho menos fue consecuencia de un accidente. No, la historia es diferente y aún más dolorosa de lo que se puede imaginar. Si por una parte está el dolor físico, el que siente una persona que se encuentra en las terribles condiciones de esta pobre chica, por el otro hay un dolor interior que empezó años antes y que tuvo su punto culminante tras una violación grupal. Noelia relató antes las cámaras de Y ahora son soles que se sintió siempre sola, que nadie empatizó nunca con ella. Desde pequeña intentó quitarse la vida varias veces y se autolesionó. Estuvo en tratamiento psiquiátrico, pero no sirvió de nada. Se separó de su familia, pasó por algunos centros de acogida y luego encontró amigos. O quizás sería más correcto decir que encontró compañías. Se trataba de malas compañías, de esas que te llevan por el mal camino. Así Noelia empezó a consumir drogas. Uno de sus primeros novios abusó de ella mientras dormía, pero ese fue solo uno de los muchos abusos sufridos. Otros hombres se aprovecharon de ella hasta la gota que colmó el vaso. Una violación grupal cometida por tres personas. Tres personas a las que Noelia no denunció porque 4 días después de aquel terrible suceso, Noelia se lanzó desde un quinto piso. Quería terminar con su vida como lo había intentado en el pasado, pero tampoco esta vez lo logró. Sobrevivió, pero quedó parapléjica, obligada a vivir en una silla de ruedas, teniendo que soportar dolores terribles que no hicieron más que alimentar sus ganas de acabar con todo esto. Y sin embargo, al mirarla, al escucharla, no se tiene la sensación de estar ante una persona sufriente, sino más bien aliviada, tranquila, como quizás no lo estuvo nunca en su vida. Pero luego están esas palabras que subrayan el malestar, el sufrimiento que la atenaza. No tengo ganas de nada, ni de comer, ni de salir. Me duele la espalda, las piernas. Quiero dejar de sufrir y irme en paz. No puedo más con mi familia, los dolores y con todo lo que me atormenta. Además, añade que de todo lo que percibe del mundo,
que la rodea y de la sociedad en la que le ha tocado vivir no le gusta nada. Mejor desaparecer. En el relato de Noelia emerge un cuadro de conflicto, especialmente con su padre. Lo acusa de haber estado ausente. Salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 3 de la madrugada. Siempre refiriéndose a su padre, cuenta que nunca quiso escucharla. Prefería seguir viendo el fútbol sin hacerle caso. Luego, cuando le comunicó su decisión, cuando le habló a su padre de la eutanasia, él le gritó, le dijo que por dentro estaba vacía, que no tenía corazón, que no pensaba en el dolor de los demás. En ese momento, Noelia preguntó, ¿y lo que he sufrido yo? Pero si hay algo que la hiere más que otra cosa, es cuando su progenitor reduce a una mentira lo que su hija cuenta sobre sus sufrimientos. Veréis, hablo un poco en presente porque mientras grabo el vídeo, Noelia todavía está viva, pero falta muy poco. Pero no terminan aquí las frases terribles que Noelia tuvo que escuchar, como: para mí estás muerta, no voy a pagar tu entierro, ni voy a ir. Diferente fue la relación entre Noelia y su madre. Pasó la última noche junto a su hija en el hospital donde eligió morir. Todos los que quisieron pudieron visitarla para decirle adiós. Su madre había expresado un deseo, como había sido la primera en verla cuando abrió los ojos. Quería estar presente también cuando su hija los cerrara. Noelia quiso que fuera distinto. Eligió estar sola cuando cierre los ojos para siempre. He querido omitir todos los detalles de la batalla legal para no quitar espacio a la verdadera esencia de esta triste historia, con cuestiones burocráticas. La historia de Noelia me ha conmovido y por eso he querido contarla. Espero haberlo hecho bien y sobre todo con respeto hacia a esta chica que tomó una decisión nada fácil, no compartida por todos, empezando por su familia. Una familia que de todos modos debe ser comprendida, al igual que debe ser comprendida y no jugada. Noelia, he terminado, os saludo y a Noelia quiero decirle que la tierra te sea leve.